la presentación y ya empezáis. ¿Te parece, Miguel Ángel? ¿Empezamos? Sí, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Muiño, soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Lugo. Agradeceros a todos vuestra presencia. Hay hoy más de 126 veterinarios inscritos en este web seminar. Y sobre todo agradecer a nuestra ponente que ha hecho un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros, para compartir sus conocimientos. Os la voy a presentar, es la doctora Noelia Silva del Río. La mayoría de vosotros ya la conocéis. Para los que no la conocen, deciros que Noelia se ha licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 98, se doctoró en Ciencias Lecheras en el 2007 por la Universidad de Wisconsin en Madison, y la doctora Noelia Silva es especialista en extensión láctea en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Davis, California, y desde el 2012 se encarga del área de salud y seguridad alimentaria. Su programa se ha centrado en el manejo de la alimentación, las cojeras, el manejo de la vaca en transición, así como las enfermedades posparto. Sin más demora, os dejo con Noelia y con compañeras de su grupo de investigación con una interesante charla sobre el manejo y la prevención de la hipocalcemia subclínica. Creo que nos facilitará el trabajo día a día en nuestras granjas. Adelante, Noelia, cuando queráis. Pues un saludo primero para empezar, un saludo a todos los que están atendiendo la charla. Espero que los carnavales hayan sido divertidos este año a pesar de las circunstancias especiales. Hoy voy a hablar y voy a estar acompañada por otras 3 chicas que están trabajando en mi equipo y las vamos a presentar después un poquito más adelante. ¿Estáis viendo? Y ahora, perdón. Aquí. Os quiero mostrar el lugar donde yo trabajo. Pertenezco a la Universidad de California, Davis, pero muchos piensan que estoy localizada en la Universidad de Davis, en el campus principal. Pero estoy localizada en Tulare, que está a 3 horas y media de Davis. Y el centro donde yo trabajo se llama Veterinary Medicine Teaching and Research Center, y es este centro que muestro aquí. El centro surge en los años 80 para ayudar a los estudiantes de veterinaria a conectarse con la industria lechera. California es el estado número 1 de producción lechera en Estados Unidos, y la Universidad de Davis alrededor de Davis no hay muchas granjas lecheras, entonces por eso la universidad decidió montar este centro que está bastante separado físicamente de Davis. En este centro contamos con un servicio de extensión. Ahora mismo somos 3 extensionistas. Yo soy la encargada de lechería de salud animal. Otra extensionista es encargada de economía en vacas lecheras y otro en el programa de uso prudente de antibióticos. También tenemos clínicos, 2 clínicos y un epidemiologista y una que se encarga del tema de nutrición. Y esas 4 personas están dedicadas a hacer enseñanza a los estudiantes que vienen de Davis durante rotaciones. Muchas veces tenemos estudiantes que llegan de Irlanda y si alguien está interesado, algún estudiante de veterinaria estuviese interesado en hacer rotaciones, podrían hablar con el director del centro, porque están abiertos a recibir estudiantes de fuera. El centro también está asociado al laboratorio diagnóstico de patología, que ahora han hecho un edificio que no aparece aquí representado, pero si hoy miráramos en Google Maps, aquí habría ahora un centro de 50 millones, última tecnología de patología. ¿Y a qué me dedico? Las áreas en las que me dedico a investigar han sido manejo alimentario. En este proyecto trabajo sobre todo Yolanda Trillo, que ahora está trabajando en Leli, por Galicia, algunos la conoceréis. En Cojeras hicimos proyectos y una de las personas que trabajó conmigo en Cojeras fue Marc Pineda, que trabaja con el equipo de Pico en Asturias. El tema de la hipocalcemia, aparece la foto de Ainhoa, porque Ainhoa es la que se ha dedicado a trabajar sobre todo en este tema. En vacas recién paridas, 2 veterinarios catalanes, Arnau y Pau, estuvieron trabajando en este tema en el año 2015. En ensilados es un tema que trabajé ya hace casi 10 años. Y en terneros ahora tenemos a Alessandra,
es una veterinaria que se graduó en el 2019 en la Universidad de Santiago de Compostela de Lugo, que parece que produce los mejores veterinarios. Y vino a pasar 15 meses en California y ahora mismo está en Galicia. Y su trabajo ha sido en terneros, 2 estudios bien interesantes, uno acerca de las inmunoglobulinas y otro suplementación de productos para intentar mejorar la salud y también la mortalidad, disminuir la mortalidad en terneros. Otro de las ponentes de hoy es Rubia, y Rubia también trabaja en el área de terneros. Ella lo que está haciendo es revisar la literatura, evaluando de manera sistemática, intentando hacer metaanálisis donde haya datos para evaluar si los prebióticos y probióticos que estamos añadiendo en las dietas de terneros realmente tienen algún efecto positivo. Además de ellas dos está otro chico trabajando también en terneros y lo que está haciendo es revisión bibliográfica de antibióticos, de la efectividad de antibióticos en terneros. Antes de comenzar las charlas tengo que hacer los siguientes recordatorios, que hemos recibido financiamiento para un proyecto de Boehringer Ingelheim Animal Health, que es el estudio de dinámica de calcio. Y para otro proyecto lo hemos recibido de BioVet Inc., que es una compañía que fabrica bolos en Estados Unidos y los distribuye también en California. Y han financiado 2 estudios que Ainhoa realizó como su doctorado, y parte de esos datos los vamos a presentar hoy. Durante las charlas vamos a hacer preguntas. Si os animáis, podéis mostrar vuestra mano e intentar participar y compartir vuestras experiencias, porque realmente, como dijo Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar, y ojalá que al final de la charla consigamos este objetivo. Para manejar el tema de la hipocalcemia en lechería, realmente deberíamos de tocar los temas de las dietas aniónicas, dietas bajas en potasio, dietas bajas en calcio, atrapadores de calcio en dietas preparto, vitamina D, inhibidores de prolactina, manejo del ordeño, selección genética. Pero como solo tenemos 1 hora, nos hemos decidido centrar solamente en el tema de suplementación del calcio al posparto. El guión para hoy va a ser el siguiente. Vamos a hacer una descripción de las ganaderías de California. Vamos a hablar de las prácticas de manejos de la hipocalcemia en California y Estados Unidos, y esa parte la va a presentar Alessandra. La descripción de las ganaderías de California la va a realizar Rubia. Las prácticas de manejo de hipocalcemia la va a realizar Alessandra. Después la historia de la hipocalcemia y la suplementación de calcio intravenoso lo voy a realizar yo. Y las 2 últimas partes las va a hacer la doctora Ainhoa Valdecabres, presentando parte de sus estudios de su doctorado y otras revisiones de bibliografía que ha realizado. Y así concluiremos las charlas de hoy. Ahora le voy a parar de compartir la pantalla y Rubia nos va a hablar. Rubia es portuguesa, es brasileña, perdón, qué pecado, y nos va a hablar en un portugués muy galleguizado, que esperamos que todos la entendáis. Olá a todos. Como a Nélia disse, sou brasileira, então vou falar em português. Se alguém não compreender, por favor, me interrompa e eu vou refrasear. E vou tentar falar muito devagar. Eu sou agrônoma e também tenho mestrado em zootecnia. Quando eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar com a doutora Noélia aqui na Califórnia e também trabalhei durante quase 1 ano e meio em uma empresa de nutrição animal. E depois disso ingressei no doutorado e agora estou no meu 2º ano do doutorado na UC Davis. Então vamos falar um pouquinho da indústria leiteira aqui na Califórnia. Aqui nós temos um mapa da Califórnia, e essa é a região central, chamado Vale Central, e essa área demarcada é o condado de Tulare. Tem a cidade de Tulare e o condado com o mesmo nome. E essa é a região dos Estados Unidos que tem a maior concentração de vacas leiteiras.
5% das vacas leiteiras dos Estados Unidos estão aqui. Quase 500 mil de vacas. E aqui, à direita, nós podemos ver uma imagem aérea desse condado. Então, nós temos essas leiterias e, ao redor, as plantações com os cultivos das forragens. Esse gráfico está representando uma comparação entre o estado de Wisconsin e a Califórnia para a produção de leite. Depois de 1993, a Califórnia se tornou o líder na produção de leite aqui nos Estados Unidos. Até então, o Wisconsin era tradicionalmente, continua um tradicional produtor de leite, era tradicionalmente o número 1. Desde 1993, a Califórnia é o maior produtor. Nesse gráfico, nós temos aqui o número de leiterias e aqui o número de vacas e o ano. Seguindo uma tendência global, nós podemos ver que a Califórnia, com o passar do tempo, houve um decrescimento no número, uma redução no número de leiterias, mas ao mesmo tempo uma concentração no número de vacas nessas leiterias remanescentes. Por exemplo, entre 2007 e 2017, nesse período de 10 anos, houve uma redução de 600 leiterias. E nos Estados Unidos todo, no mesmo período, houve uma redução de 40% no número de leiterias. Aqui, algumas estatísticas. Para a produção de leite, no ano de 2017, a Califórnia produziu 18 milhões em quilos, 18 bilhões de quilos, com uma média em quilos de 10.394 por vaca. Tem estados com uma produção por vaca maior que a Califórnia, mas a Califórnia é uma grande produtora porque tem muita vaca aqui. Quase 2 milhões de vacas. E o tamanho médio das leiterias também é muito grande, com uma média de vacas de 1.300 vacas por leiteria. E o maior produtor, como eu disse antes, o maior produtor de leite é o condado de Tulare. Aqui nós temos uma representação da produção de leite da Califórnia e está estratificado por condados. Então, o condado de Tulare produz quase 30% desse leite e a média das leiterias aqui no condado de Tulare ainda é maior do que a média da Califórnia, em torno de 1.800 vacas por leiteria aqui em Tulare. E não só de leite se vive ou se produz no condado de Tulare, tem diferentes cultivos muito importantes para a economia, tem vários postos de trabalho, muitas pessoas dependem da agricultura aqui nessa região, nesse Vale Central, e especialmente nesse condado. Por exemplo, aqui nessa tabela nós podemos ver a importância econômica do leite e de diferentes frutas e castanhas, e importante ressaltar que essas frutas, a indústria da fruta está relacionada com a indústria leiteira, porque os coprodutos da indústria da fruta ou da castanha podem ser integrados à indústria leiteira como uma forma de ingrediente nas dietas das vacas. E isso é único para a Califórnia, e por isso que ela tem um grande potencial para o leite. Os outros estados dos Estados Unidos, eles têm uma dieta muito mais tradicional. E aqui não, a dieta é muito variada e depende da estação, vai ter uma oferta diferente de coproduto. E esses cultivos são baseados em irrigação, necessitam da irrigação, porque aqui nós estamos numa área semiárida, e essa água pode ser de superfície, mas é principalmente subterrânea. E como nós podemos ver aqui com essa bomba, e uma maneira de se usar a irrigação aqui é principalmente através de sulcos. Se pode fazer também por inundação, mas, por exemplo, pivô central não é comum aqui.
e com esse suco se faz também a fertirrigação, então se usa parte da água proveniente das lagoas, dos dejetos da lagoa de esterco, se usa parte dessa água com a água e se faz a fertirrigação. Aqui alguns exemplos das forragens cultivadas e aqui uma silagem de milho, de maíz sendo produzida. Aqui um exemplo de uma praça de alimentação com diferentes commodities. Aqui nós temos casca de amêndoa, casca de amêndoa, que é muito importante, é uma fonte de energia e fibra muito importante. Pode ser usada na dieta, mas também pode ser usada como cama para vacas que estão parindo ou até mesmo para terneiros. E aqui é a forma como esses coprodutos são integrados às dietas. Então, eles não são processados, eles são integrados de uma forma in natura. Obviamente, eles vão ser cortados, picados no trator ou no caminhão, mas eles não são processados, eles não são secos. Aqui são exemplos das estruturas das leiterias. Então, aqui é um freestall, se diz freestall também em português, que é principalmente a estrutura para vacas lactantes. Aqui um open lot, um curral aberto, que pode ou não ter sombrite. E nós precisamos lembrar que durante o verão podemos ter temperaturas de 40 graus por mais de uma semana. Então, quando não tem sombra, pode ser problemático. E esse é o tipo de estrutura usada principalmente para vacas secas e novilhas, mas até mesmo vacas lactantes podem estar em currais abertos. E aqui 2 exemplos de sala de ordenha. Aqui nós temos uma sala de ordenha robotizada, que não é uma realidade, não é comum ainda aqui na Califórnia, porque as leiterias são muito grandes, então essa transição da ordenha convencional para a robotizada ainda não está ocorrendo. E por fim, aqui nós temos um exemplo de uma dieta para vacas na metade da lactação. E, de um modo geral, as dietas aqui na Califórnia, elas podem ter uma concentração de forragem muito baixa. E isso é porque o percentual de inclusão de coprodutos, e especialmente de casca de amêndoa, é muito elevado. Por exemplo, aqui nós podemos ver que quase 18% da matéria seca é de casca de amêndoa. E a casca de amêndoa é uma boa fonte de fibra e também de energia. Alguns nutricionistas, nutrólogos, consideram a casca de amêndoa um bom substituto, inclusive, para milho, para maíz. E com isso eu finalizo a minha parte. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu gostaria de deixar para o final. Muito obrigada. Solo quería decir una cosa. Rubio usó la palabra castaña. Lo que nosotros entendemos por castaña es diferente. Son nueces. No hay castaña, pero son nueces. Pero está el resto correcto. Muchas gracias, Rubia. Nadie nos ha preguntado acerca de las explotaciones de California, me parece. De momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien se va a atrever más adelante. ¿Tienes una pregunta? No, de momento no hay ninguna. De momento no hay ninguna pregunta. Está bien, entonces ahora va a pasar a Alessandra. Bueno, pues yo, como dijo Noelia antes, os voy a presentar un poco el tipo de estrategias que se usan aquí en Estados Unidos y un poco en California para prevenir la hipocalcemia. Bueno, os voy a presentar un poco las 4 principales que se usan aquí en Estados Unidos, que son, sobre todo, la reducción de la concentración de potasio en la ración de vacas secas, la administración profiláctica de calcio, bien por vía parenteral o oral, la administración de vitamina D, y el uso de sales aniónicas.
Empezamos por las sales aniónicas. Esta es una estrategia bastante común en Estados Unidos. Estas gráficas muestran un gráfico de encuestas nacionales hechas en Estados Unidos en el año 2002, en el año 2007 y en el año 2014. Y como podéis ver aquí, el uso de las sales aniónicas está muy ligado al tamaño de explotación. Se utiliza sobre todo en las explotaciones de mayor tamaño, aunque también se ha visto que en los últimos años ha habido un incremento de su uso también en las explotaciones más pequeñas. En California no disponemos datos como estas encuestas, pero sí tenemos datos propios de estudios hechos en el laboratorio de Noelia, como este que os presento aquí un poco, que son los resultados de unas encuestas hechas en granjas en California. Y de 41 granjas encuestadas, 40 de ellas declararon utilizar sales aniónicas como estrategia preventiva de hipocalcemia. Y aparte también se les encuestó acerca del control de pH urinario para controlar este tipo de dietas. Y en este sentido sí que solo 16 declararon hacer este control de forma rutinaria, 20 de ellas dijeron no hacerlo nunca y 3 de ellas solo cuando había un incremento de enfermedades durante el periparto. La forma de presentación que se utiliza para añadir estas sales aniónicas en la ración es esta que hay aquí, por ejemplo, el uso de sales palatables, pero lo más común es utilizar la sal a granel, la adquieren directamente de la fábrica, llega a la granja, la almacenan y después la añaden en la ración. La añaden en algunos casos bien directamente en el carro y en otros también hacen un premix, una premezcla antes con melazas, otros productos y después ya la añaden en la ración. Y en los últimos 5 años ha entrado de forma muy fuerte también al mercado de California otro tipo de forma de presentación que serían las sales aniónicas líquidas. Bueno, se usa en todo Estados Unidos, pero en California está muy aumentado su uso ahora mismo. Y un motivo por el que lo menciono también es porque bueno, los ganaderos están diciendo pues, que estas sales como que pueden funcionar mejor que el otro tipo de formas de presentación. No sabemos, no disponemos de estudios todavía para saber si es por tipo de forma de presentación o otra cosa, pero sí que este tipo de empresas que venden este producto ofrecen un servicio de control de pH urinario y de control de la ración. Entonces eso también podría, como habéis visto, no es muy común, es laborioso, requiere de saber de técnica poder medir el pH y controlar la dieta. Entonces parte del éxito a lo mejor de estas sales puede ser por el control de este tipo de presentación, puede ser por el control de pH urinario y de la ración, más que por el propio producto en sí. Bueno, la segunda estrategia de la que voy a hablar sería de la reducción de potasio en la ración de las vacas secas. Por ejemplo, del año 2002 al 2007 hubo un incremento de su uso en las explotaciones de Estados Unidos. Y en parte para conseguir este tipo de raciones lo que se hace es analizar, por un lado, el purín que se va a utilizar, los abonos que se van a usar, analizar su concentración en potasio para intentar utilizar aquellos de menor concentración y obtener así forrajes con un bajo contenido en potasio. Y por otro lado, después analizar los forrajes para poder conseguir unas raciones balanceadas. Como podéis ver en esta gráfica, también resultado de las encuestas, este tipo de análisis también es muy dependiente del tamaño de explotación. Por ejemplo, el análisis de purín es prácticamente inexistente en las explotaciones de pequeño tamaño y sí es muy común en aquellas explotaciones mayores. Para conseguir este tipo de raciones, también otras prácticas que hacen es utilizar aquellos forrajes que tienen un menor porcentaje de potasio, utilizarlos como fuente principal de ensilajes, como el ensilaje de maíz. Y por otro lado, también últimamente se utiliza mucho un tipo de forrajes que se cultivan específicamente para que sean con una concentración reducida en potasio, utilizando este tipo de abonos como de los que hablaba antes, que son bajos en potasio. Y normalmente no se obtienen en la propia explotación, sino que los adquieren de fuera. En Estados Unidos se obtienen sobre todo ahora mismo, por ejemplo, desde el sur de California y también de Nevada. Y ya ahora la tercera práctica de la que voy a hablar es la administración profiláctica de calcio, bien de forma parenteral o como bolos. Y es una práctica muy común en todas las explotaciones en Estados Unidos, como muestra este gráfico. Se utiliza en el 70% del total de las explotaciones. Su uso es un poco dependiente también del tamaño de explotaciones, se utiliza más en las mayores, pero como podéis ver aquí, en las más pequeñas incluso, en las de menos de 30 animales, más del casi 50% utilizan este tipo de práctica. No disponemos otra vez de datos de encuestas grandes como esta de California, pero sí tenemos datos propios
En esta encuesta realizada de la que hablé antes, pues en 13 explotaciones utilizaban el uso profiláctico, la administración profiláctica de calcio, y los criterios que utilizaban en la mayor parte de las explotaciones lo hacían en función del número de partos, pero sin embargo sí que había 5, por ejemplo, de 13 explotaciones que lo utilizaban independientemente del número de partos de las vacas, otras 5 en aquellas que tenían más de un parto, 3 en las que tenían más de 2 y una en la que solo a partir del tercer parto. Y así como nota, ninguna de ellas utilizaba la administración de calcio inyectable como estrategia preventiva. Y finalmente sería la administración de vitamina D. Hubo un ligero descenso, como podéis ver aquí, en las explotaciones de Estados Unidos de su uso, un 16% aproximadamente desde el año 2002 al 2014. Sin embargo, sigue siendo una práctica muy común, al igual que la administración de calcio. Como veis aquí, también es un poco dependiente del tamaño de explotación, pero es muy común en todas. Y bueno, ya finalmente decir la cantidad que se utiliza cuando se utiliza como aditivo alimentario, porque puede ser administrado también por vía parenteral o por vía mediante inclusión en la ración. La cantidad que se viene utilizando en Estados Unidos supera un poco las recomendaciones del NRC 2001 y en la Unión Europea no disponemos los datos de que se están utilizando, pero sí existen limitaciones legisladas actualmente para su inclusión en la dieta. Y bueno, hasta aquí la descripción de mi parte y ahora voy a dar paso a mi compañera para que continúe con la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, al igual que antes, puede hacerla ahora y si no, en la parte final. No veo si nadie tiene preguntas, no sé cómo. Hay una pregunta, Alessandra, y es la experiencia de usando las sales aniónicas. Ainhoa, como parte de su doctorado, hizo un estudio donde evaluó las sales aniónicas. Lo que hizo fue evaluar los pHs en granja, en tres granjas, perdón, a diario, y miró cómo oscilaban los pHs urinarios y después intentó hacer correlaciones de esos pHs urinarios con los niveles de calcio postparto. Una de las cosas que fue muy interesante en los estudios de Ainhoa que descubrió es que varía mucho, y eso es quizás información que podamos presentar en otra charla, pero los pHs urinarios varían mucho de día a día y varían mucho de vaca a vaca. La variación de día a día puede ser explicada en parte por la manera de que se manejan. Si os fijasteis, los carros mezcladores que nos mostraba Rubia son carros muy grandes. Cuando estamos preparando las dietas de preparto, tenemos que alimentar a una proporción de vacas muy pequeña, y el carro mezclador, en los estudios que hizo Yolanda Trillo y también Sonia Rodríguez, vimos que el carro mezclador llegaba a un 20, 30, como mucho un 40% de su capacidad. Entonces, la mezcla puede ser un problema. La manera en cómo se incorporan las sales puede ser un problema. Pero lo que vimos con Ainhoa, que era otro problema incluso más importante que todo esto, es que a veces en estas vacas de preparto los corrales no reciben comida ad libitum o constantemente, y varía de día a día. Entonces, si no recuerdo mal, Ainhoa, tú me habías comentado que un día en esa granja, en una granja en particular, habían pasado las vacas solo con 8 horas con comida disponible o algo así era. Entonces, si no comes sales aniónicas no van a acidificar, y si no se acidifica, entonces no vas a tener los beneficios esperados. La empresa que os comentaba ahora Alessandra, no tenemos ninguna afiliación con esta empresa, pero la razón de que queríamos compartir esta experiencia es porque el que montó esta empresa conoció muy bien la industria de California y sabía cuáles eran las necesidades, y por eso ha sido tan exitoso. Cuando comenzó a poner el producto en el mercado, lo que hizo es llevó a unas chicas, contrató a unas chicas para que hicieran semanalmente, van a las granjas, a los clientes, les monitorean. Esto fue inicialmente, ahora 5 años después igual cambiaron el abordaje. Y van y revisan los pHs urinarios, monitorizan que se estén incorporando las sales adecuadamente, porque los errores, si funcionan o no funcionan, a veces se basan en si se aplican de la manera correcta.
En Ainhoa, en uno de los estudios que estaba mirando los pHs urinarios, lo que observamos es que cuando ella estaba haciendo su estudio, se fijó uno de los trabajadores de granja que los pHs de Ainhoa no eran tan aceptables, no estaban dentro del rango. No sabemos la razón, sospechamos que lo que pudo haber pasado es que ese trabajador de granja comunicó con el que preparaba la ración y decidieron por su cuenta, sin comunicárselo a nadie, cambiar la incorporación de sales aniónicas, porque después de ese evento las raciones se acidificaron muchísimo y el nutriólogo no había hecho ningún cambio. Y eso tiene consecuencias porque lo que nosotros pensamos es acidificar es importante y es bueno, realmente no es así, porque si sobreacidificas también puedes tener consecuencias negativas. Y nos gustaría hablar del tema de las sales aniónicas más a fondo y si interesa, pues estamos dispuestos a quizás montar otra charla en otro momento. No sé si esto ha ayudado o no ha ayudado. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta más. Ainhoa, ¿quieres responder la segunda mientras yo...? Sí. Sí, esa es para ti, sí. Pues tenía razón, Pablo, la persona que te comentó que los pHs variaban mucho a lo largo del día. Esta es una información que fuimos capaces de recoger de primera mano en uno de mis estudios, que estuvimos cogiendo muestras cada 4 horas, muestras de sangre posparto cada 4 horas. Y es cierto que van fluctuando, tenemos intención de poder sacar esos datos a la luz porque es muy interesante. También vimos, os mostraré una gráfica, podéis ver, os enseñaré, detallaré cómo después de comer el calcio aumenta en todas las vacas, independientemente de si les he dado bolos de calcio o no, lo que es bastante interesante. Y respecto a cómo se asocia con problemas de retención de placenta y así, pues estamos estudiándolo. De momento, los estudios epidemiológicos sí que asocian los niveles bajos de calcio con enfermedad. Por eso también parte del interés en suplementar con calcio y prestar tanta atención al calcio posparto. Sin embargo, los estudios epidemiológicos tienen peso porque se realizan en muchos animales, pero es a nivel de números. Nos falta a veces encontrar la manera de evaluar la conexión directa entre los niveles de calcio y la retención de placenta. Todos podemos intentarlo asociar, pensar, bueno, es porque hay menos contracción del músculo, bla, 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 es verdad, pero nos faltan los estudios que realmente hagan esos links, que probablemente están asociados porque lo sugieren los estudios epidemiológicos, pero nos falta la relación causal obvia y evidente para poder decir, sí, por seguro estos niveles de calcio bajos tienen relación con las retenciones. Es probable, pero no estamos 100% seguros. Y lo de la variación a lo largo del día, definitivamente sí. Si sacas una muestra antes de comer o después de comer y estás mirando con un punto de corte, puedes tener hipocalcemia antes de comer y no tenerla después de comer. No sé cuándo contribuía a tu pregunta esto, si tienes. Muchas gracias, Ainhoa. Esto casi es tema para preparar y dar otra charla en la definición de la hipocalcemia y las consecuencias, las asociaciones, que Ainhoa también las ha estudiado. Quizás vamos a movernos y si hay más preguntas después las volvemos a mirar. Primero, lo que ahora estaría interesante es si compartiéramos un poco las experiencias que tenemos en Galicia, ¿no? De las estrategias de manejo de la hipocalcemia, tanto clínica como subclínica. Y tengo que agradecer a 3 personas, o sea que el muestreo que hicimos fue muy grande, que entrevistamos para conocer un poco cómo se estaba manejando la hipocalcemia clínica y subclínica. Pero antes de movernos y mirar cómo está Galicia y cómo está Estados Unidos e intentar empezar a hacer comparaciones, sería bueno saber cómo estamos en Estados Unidos o en California. Estos datos son de California, en niveles de calcio posparto. Y estas son muestras de granja, muestras de vacas que fueron tomadas 24 horas después del parto, que esto es otra cosa que también afecta a los niveles de calcio, el tiempo en relación al parto.
fueron tomadas 24 horas después del parto y tenemos 371 vacas, son 11 establos de California y todos tenían sales aniónicas. Como veis aquí, en esta gráfica se clasificó como punto de corte de hipocalcemia 8 y 6 se llamaban clínicas. Las llamaron clínicas los investigadores, pero como todos vosotros sabéis, clínica requiere signos clínicos y no necesariamente por tener niveles bajos de calcio vamos a tener vacas con signos clínicos. Cuando hicimos los estudios de AINO nos encontramos con una vaca, creo que tenía 4%, que tenía, niveles de 4 miligramos por decilitro de calcio y estaba viva y estaba contenta. Y repetimos la muestra y seguía la vaca viva y contenta. Para tuberculosis puede explicar eso. Bajan las concentraciones de proteína en sangre y al final el calcio que estábamos midiendo era el calcio total y estaba asociado a proteínas en sangre. Pero si veis aquí, aquí en esta gráfica solo representamos vacas multíparas de 2 a 5 partos. Y tenemos vacas de segundo parto sobre un 15%, vacas al tercer parto 46, 49, 63. Okay. Y encontré estos datos de granjas, 7 granjas establos de España, donde tomaron muestras de sangre entre 24 y 48 horas. Y si os fijáis, tuvieron, lo dice en el manuscrito, 4% de clínicas y subclínicas. Al final tenían unas cantidades de una proporción de vacas subclínicas que era muy alta. Andaban por encima cerca del 80%. Depende, ¿cuál queréis? Entonces, mirando los datos que os mostré antes y mirando estos datos, ¿por qué hay tantas subclínicas en España y no hay tantas subclínicas en Estados Unidos? O entre estos dos estudios que os estoy mostrando, ¿qué puede haber pasado? ¿Cuál puede ser la diferencia? Una de las cosas que es diferente estos dos estudios es el punto de corte y ese es algo que realmente deberíamos de tocar en otra charla separado y es qué definimos como subclínica y cuál es el punto de corte más adecuado. A este momento creo que lo más seguro es decir que no lo sabemos cuál es el punto de corte más adecuado. En el estudio de Estados Unidos usaron un 8 y en este estudio usaron, creo que fue un 8,6. Entonces, al subir el punto de corte, eran más vacas. Cuando hablé con Marcos Vigo, con José Manuel Valles Rueda y con Rodrigo Otero, pues en sumario les pregunté cuándo ellos encontraron casos de hipocalcemia clínica. Y la hipocalcemia clínica la encontraron secundaria a metritis, a mastitis sépticas o a indigestiones intestinales. Y aquí sería bueno si alguien se anima y levanta la mano, la señal de la mano, se abre el micrófono y proporciona experiencia. También encontraron que vacas de alta condición corporal que movilizaban grasa en preparto y que no responden a calcio intravenoso y necesitaban magnesio. Y también encontraban que aumentaban las hipocalcemias clínicas cuando en las granjas, al final las vacas secas, preparto las tenían hacinadas, estaban intentando aumentar el número de vacas y eso hacía que tener vacas hacinadas en el preparto, problemas en el manejo, consecuentemente al final veían problemas en el posparto. ¿Alguien ha levantado la mano, Miguel? ¿O no tenemos ningún comentario? No, de momento no. No, ningún comentario. Bueno, entonces os voy a mostrar, cuando hice esta misma pregunta a veterinarios en Estados Unidos, les pregunté qué creían que aumentaba la hipocalcemia clínica, factores de riesgo. Os voy a compartir lo que ellos respondieron. Ahí tenéis, aquí perdón que se me ha escapado. Tenemos partos, el número de partos, el tamaño de la raza, la dieta, si se les da dedicado o no. El tiempo. ¿Alguien ha visto el tiempo como un factor de riesgo? A ver si alguien levanta la mano, aunque solo diga el nivel de condición corporal, que también lo han mencionado aquí los veterinarios. La distancia que tienen que caminar hasta el pasto.
la genética, la ingesta al parto, si tienen barro, el hacinamiento. ¿Concordáis con estas ideas? Hablando con un veterinario de Australia me comentaba que cuando llovía las vacas estaban en parto. La verdad es que no recuerdo si estaba trabajando en Australia o en Nueva Zelanda, pero comentaba que las vacas estaban en parto y cuando llovía, al día siguiente sabía que iba a tener que ir al campo a tratar vacas de hipocalcemia hipocalcemia clínica. El marido de Rubia es veterinario y en su práctica lo que ven es que cuando da calor fuerte y llegamos a 40 grados y las vacas dejan de comer, también hay más casos de hipocalcemia clínica. En Kansas, cuando hay mucho viento y las vacas al final no les apetece entrar en los comederos para comer porque les azota el viento, entran, también tienen más hipocalcemias clínicas. Entonces, ¿qué puede estar causando las hipocalcemias clínicas? Lo dejo ahí la pregunta. La prevención de hipocalcemia subclínica. En España, en Galicia, perdón, se usan poco las sales aniónicas por lo que he hablado con vuestros compañeros, pero sí que hay ganaderías ya que están introduciendo sales aniónicas. Los forrajes para vacas en preparto se cultivan con poco purín. Parece ser que esto es bastante estándar ahora para conseguir forrajes bajos en potasio. Y uno de los veterinarios me comentaba que se trataba de incluir en las raciones sobre todo paja de cebada picada, hilo de maíz y melazas para conseguir ingestas altas, que al formular esas raciones preparto se fijaban en fósforo, magnesio y calcio de las dietas. El tema de los polos orales parece que no se usa en todas las vacas, que lo limitan a vacas de más de 2 partos o más de 3 partos. El primo de Ainhoa, disculpa Ainhoa, te voy a poner ahora, el primo de Ainhoa que trabaja en la zona de Cataluña también usa los bolos orales, pero solo en más de 3 partos, en vacas de 3 o más partos o en caso de metritis. Y el calcio subcutáneo me hablaban que se usa, pero se usa más bien poco y que hay problemas de pautas de administración. ¿Coincidís en esto? Lo que también quedó patente después de hablar con vuestros compañeros es que no es frecuente la monitorización de calcio en sangre, pero si lo hicieran y fueran y tuvieran un rebaño con problemas, escogerían menos de 48 horas y el punto de corte sería 8,5 para 2 de los veterinarios o 8 para un veterinario. Y creo que todas las respuestas de punto de corte están correctas o igual de equivocadas porque realmente no sabemos. Y lo harían en menos de 10 vacas. Pero como en Estados Unidos pasa lo mismo, hay pocas ganaderías que hacen monitorización de calcio en sangre para saber si tienen problemas de hipocalcemia subclínica y si lo hacen es porque tienen algún indicador de posibles problemas. Y es interesante que un veterinario mencionó los 2 puntos de arriba, metritis y retención de placenta, y otro veterinario mencionó como indicadores de posibles problemas fertilidad y desplazamiento de abomaso. Entonces, cuando hay problemas de reproducción o fertilidad, parece ser que es cuando la gente empieza a preocuparse un poco que sí puede haber problemas de hipocalcemia en su clínica, en el preparto, posparto. La definición de hipocalcemia subclínica para saber, estamos hablando del 8, 8,5. Los que tenéis mi edad probablemente en la escuela estudiasteis 8 y probablemente incluso los más jóvenes incluso también, porque la definición de 8,5, 8,6 es de este paper del año 2013-14 del grupo de Santos, donde lo que hicieron fue tomar muestras continuadas de sangre y evaluar de manera continuada la incidencia de metritis, definida como maloliente. Y lo que vieron es que había diferencias en los niveles de calcio. Y tenían niveles de calcio más bajo las vacas que tenían al final metritis. Sin embargo, a mí estos datos me hacen pensar porque es verdad, hay una asociación entre los niveles bajos de calcio y la metritis, pero ¿fueron los niveles de calcio bajos los que causaron la metritis o es que la vaca no comía porque tenía metritis y al final acabamos teniendo calcio bajo? Entonces, el tema cuando hablamos de temas de hipocalcemia, tenemos que tener en cuenta siempre la cajita de lo que entra y lo que sale. Y
y que realmente es un balance y puede ser un fallo del animal que no es capaz de regular la entrada de calcio o que le está saliendo demasiado calcio porque está produciendo demasiada leche. Lo que tenemos que tener cuidado es siempre y fijarnos, tanto hablamos de cuerpos cetónicos, de ácidos grasos o de calcio que la vaca está produciendo. Si una vaca produce y tiene bajo calcio, muchos nefas y muchos cuerpos cetónicos, no nos vamos a preocupar, la vaca está produciendo, está manejando la situación. El problema es cuando la vaca no está comiendo y tiene estos problemas. Está un problema, no sabemos cuál es el origen, pero está un problema metabólico. Ahora brevemente quería tratar el tema de la historia de la hipocalcemia y suplementación de calcio. Y entre el año 54 y 91, Etzel reportó el valor de... Antes no lo mencioné, perdón, cuando estaba hablando de este estudio es el que marca la transición de pasar de 8 a 8,6 como punto de corte, pero el punto de corte de 8 no logramos encontrar una referencia validando ese punto de corte, pero sí empezó a usarse y Gary Etzel de Wisconsin usó 8 en varias de sus comunicaciones y apareció como un punto de corte que se usa y es aceptado en la industria. Gary Etzel entre el año 54 tomó la literatura que había entre el año 54 y 91 y la resumió para intentar evaluar factores de riesgo de la hipocalcemia, y de ese estudio yo he sacado esta tabla para mostraros cuál era el problema, la incidencia de fiebre de leche, de la hipocalcemia clínica en vacas de diferentes razas, pero como veis eran bastante más altas de las que encontramos hoy, porque en los grupos de veterinarios de Galicia que hablé, hablaban entre menos de 4 a menos de 2. Todo el mundo estaba por debajo del 5%. Y aquí veis que los números de hipocalcemia clínicas estaban mucho más altos en este periodo. Hace 40, 80 años los niveles de hipocalcemia clínica eran muchísimo más altos. ¿A alguien se le ocurre por qué hemos cambiado? Porque ha habido esta transición, ha mejorado. Ha sido por mejora de manejo, ha sido porque hemos empezado a usar las sales aniónicas. En España no lo clasificaríamos, no lo explicaríamos por eso. También puede ser que haya sido porque en estos estudios probablemente incluyeran vacas de más de 3, 4, 5 partos, porque las vacas realmente en California no lo mencionamos, pero el 40% de la población tiene un parto. En Galicia me estaban comentando los colegas veterinarios que andáis como un 55% de vacas de 2 a más partos, de 3 o más partos, perdón. Entonces la población de vacas y el número de partos que han tenido es diferente, entonces el riesgo a tener hipocalcemias clínicas es diferente también. La primera cita que existe en la literatura de la hipocalcemia es del año 1793. Y es una enfermedad que ocurre varios días antes del parto o al parto, y las vacas afectadas no son capaces de levantarse. En el año 27, Fisher dice que consideraba que era probable que esta enfermedad no existiese antes, 2 o 3 siglos antes. Y otros autores dicen que probablemente esta enfermedad apareciera a consecuencia de empezar a alimentar las vacas mejor. Y esta es una foto de una ganadería. Una cosa que Rubio no mencionó, pero que es interesante culturalmente, es que las lecherías de California y de Tular en particular están muy divididas culturalmente entre descendientes de portugueses de las Islas Azores y descendientes de Holanda. Esta lechería, como el apellido indica, Borba, no es holandés, sino que es portugués. Y tenéis ahí unas fotos tomadas de una vaca de tipo productor lechero, probablemente colocó sus mejores vacas al frente. Y estas son las vacas que estábamos hablando y que tenían hipocalcemias clínicas con niveles elevados. En estos rebaños había muchos problemas de hipocalcemias clínicas. Cuando miramos los datos de producción, estas vacas hace 100 años, ¿cuánto producían estas vacas? Aquí tenemos un listado del control lechero del año 27 a 28 del siglo pasado. Y al final lo que sucede es que de media se evaluaban 1.171 vacas y 97 de esas tenían más de 20 litros de leche. Entonces la población realmente no son las vacas superproductoras que tenemos hoy.
Entonces podemos pensar que la hipocalcemia clínica es debida a la producción de leche. Cuando antes teníamos más hipocalcemias y la producción de leche era mucho más baja que lo que tenemos hoy. Se barajaron muchas hipótesis porque al principio no se sabía para nada de dónde venía la fiebre de la leche. Se le llamaba fiebre de la leche y una de las razones era porque cuando estaba asociada muchas veces a problemas reproductivos y encontraban descargas vaginales anormales, y alguno incluso llegó a mencionar en tiempos tempranos, cuando apareció la enfermedad, que era como que la leche al final retrovertía, llegaba al útero y salía de una manera rara por la vagina. Pero en el año 1910-1920 se barajaban todas estas hipótesis: inflamación general, desarreglos nerviosos, problemas circulatorios, y no las voy a mencionar todas. Como no se sabía cuál era el origen, se probó un poco de todo y se probaron pócimas orales que incluían aluminio, nitrato, molazas, lupus hervido sangrado, era muy típico, sangraban a las vacas, les echaban agua fría. Y también se sospechaba que igual la fiebre de la leche estaba causada por un virus, y esto fue una persona que tomó muestras de la leche del calostro, de una vaca que estaba sufriendo hipocalcemia clínica, las miró en un microscopio y vio unas partículas muy grandes en el microscopio. Entonces decidió que era un virus. Entonces, como era un virus, lo había que matar y decidió darle yodo por la ubre. Y uno de estos 3 tratamientos que estoy mencionando funcionó. El tratamiento que mencionó es el último, el de la teoría del virus. Se equivocó al hacer su experimento, no contaba con un grupo control. Si hubiese mirado vacas que no tenían hipocalcemia clínica, se hubiese dado cuenta que encontraba los mismos cuerpos grandes que probablemente eran inmunoglobulinas en el calostro. Lo que pasa es que sí que funcionó. ¿Y por qué funcionó? Pues porque la vaca dejaba de producir leche. Salvaban las vacas porque la mortalidad con fiebre de la leche era altísima, se morían casi todas, pero afectaba la ubre. Gracias a la creatividad veterinaria, este tratamiento, que creo que se desarrolló en el 1910, fue evolucionando en 10 años, y un veterinario le añadió la mitad de la dosis inicial de yodo, otro le añadió un cuarto y seguía encontrando efectividad, y otro ya no le añadió nada, le añadió solamente aire. Y también vio que tenía igual de efectos positivos. Entonces ahí surge este aparato que estoy mostrando ahí, donde está metiendo aire dentro de las ubres. Y se creía que esta práctica estimulaba las terminaciones nerviosas periféricas de la glándula mamaria, que disminuía la presión sanguínea, aliviaba la anemia, destruía bacterias anaeróbicas. Fue hasta el año 25, 29 y 32, diferentes laboratorios al final, al mismo tiempo. Sucedió también lo mismo con la vitamina D, diferentes personas investigando al mismo tiempo llegan a la solución del problema a tiempos muy similares, y sucedió esto. Encontraron, había una asociación entre la deficiencia de calcio y los signos clínicos. Y el tratamiento que estamos usando hoy para tratar las clínicas, que es una botella muy parecida a la que estoy aquí mostrando, puede ser esta misma, ya lleva con nosotros casi 100 años. Hemos evolucionado relativamente poco en el tema del tratamiento de la hipocalcemia clínica. Quizás es porque sea efectivo, puede ser. Entonces vamos a tratar ahora la suplementación de calcio, y hay varias vías de suplementación. La tenemos intravenoso, lo tenemos subcutáneo, lo tenemos oral, y dentro del oral con diferentes formas. Puede ser, no sé cómo se dice, drench en español. Bueno, como tomas de grandes volúmenes por boca, o puede ser como bolos. No sé si habéis visto esta figura que os estamos mostrando, salió de nuestro laboratorio. Este estudio lo hicimos en el año 2013. Este estudio lo patrocinó Boehringer, que vende Bovical. Y este estudio, la línea roja, muestra lo que sucede a una vaca cuando se le administra de manera profiláctica calcio intravenoso, en rojo. En azul, lo que le sucede cuando se le administra de manera profiláctica calcio oral Bovical, en 2 tomas, al parir y a las 12 horas, a las 24 horas. Perdón. Y el control, donde no se le administra nada de calcio. Y como veis, a la línea roja sube, y la línea roja también baja. ¿Y hasta dónde baja? Baja muy abajo, ¿verdad?
baja más que la línea azul o que la línea negra. Entonces, cuando se administra calcio de manera intravenoso, ¿cuánta cantidad de calcio? De manera profiláctica, estoy hablando de manera profiláctica para prevenir hipocalcemias clínicas. ¿Cuánto calcio se le da de manera intravenosa? Aquí va por botella. Tenemos una botella y se completa la toma de la botella. Para las clínicas es lo mismo. ¿Y de dónde viene la recomendación de dar la botella que tiene 500 mililitros y algunas diferencias en composición dependiendo de quién lo fabrica en gramos de calcio? La conclusión aquí de este estudio, lo han usado mucho las personas de venta de calcio, de bolos de calcio oral, porque aquí muestran que podemos tener efectos negativos cuando damos intravenoso, paramos el sistema de homeostasis del calcio, la vaca deja de aprender a cómo movilizar calcio ahora que tiene nuevas demandas, entonces ya no sabe cómo movilizar el calcio y llega a estos niveles bajos y después los vuelve a alcanzar, vuelve a subir más adelante. No sabemos cuáles son las implicaciones prácticas, si al final estas vacas van a sufrir más problemas de metritis o menos, o no lo sabemos, pero no nos gustan estos desbalances. Los humanos cuando van al hospital y tienen un problema de hipocalcemia clínica, no les van a dar una dosis de 500 milímetros en sangre en 10 minutos, lo van a hacer como por goteo durante varias horas. En veterinario no lo podemos hacer. Esto es lo que le sucede al pH de la orina. Los bolos se acidifican y aquí veis la línea azul cómo baja el pH de la orina. Esta figura la saqué de un estudio que hizo Brown en el año 2009, es un equipo de Alemania, y esto es lo que resulta, lo que le pasa a los niveles de calcio en vacas que se tratan con calcio intravenoso. Y os muestro aquí los 3 grupos, no voy a hacer diferenciación de los tratamientos, están descritos abajo, pero simplemente os quiero mostrar que lo mismo que pasaba en las profilácticas también pasa cuando lo estamos tratando vacas con clínicas. Hay una subida y una bajada. Lo que sucede es, en este caso, aquí es donde partimos, las vacas estaban con hipocalcemia clínica, y aquí, aunque hay una bajada, los niveles de calcio siguen estando más altos que al principio, donde comenzábamos. No están en el nivel deseado, que estaría aquí este margen marcado en amarillo, pero causamos el mismo efecto. Y ahora creo que le toca a Ainhoa, ¿verdad? Ahora yo os voy a seguir hablando de la suplementación de calcio. Y como ha dicho Alexandra, la suplementación de calcio se utiliza en el 68% de las explotaciones lecheras en Estados Unidos y por lo que sabemos por vuestras respuestas también se utiliza en España. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué suplementamos con calcio en el periparto? Hace ya mucho tiempo que sabemos que los niveles de calcio en sangre disminuyen alrededor del parto y disminuyen a niveles que llamamos por debajo de lo normal. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué es una concentración normal de calcio en sangre? Según el Dr. Goff, que ya lo habéis escuchado hoy, los niveles normales de calcio son los que observamos en la mayor parte de la lactación, están aquí representados con esta barra verde, entre 10 y 8,5 miligramos por decilitro de calcio en sangre, y como podéis ver, efectivamente, alrededor del parto, las concentraciones de calcio bajan a niveles por debajo de lo normal, particularmente entre las 12 y 24 horas posparto. Aquí entre estas 2 barras podéis ver que es cuando observamos las concentraciones más bajas de calcio en sangre. Y por ello todas las pautas de suplementación que habéis escuchado y que os voy a presentar yo hoy se centran en las 12-24 horas posparto porque es cuando observamos los niveles más bajos de lo normal. Asumimos por general que algo que está por debajo de lo normal tiene efectos negativos. Y está claro que las vacas que llegan hasta aquí abajo experimentan hipocalcemia clínica, se nos cae la vaca y podemos perder la vaca. Así que definitivamente tiene efectos negativos, pero como también habéis dicho vosotros, esto afecta a un número muy pequeño de vacas, menos del 4% de vacas. 4 de cada 100 vacas pueden estar aquí, mientras que la mayoría, con los datos que mostraba Noelia, alrededor del 70-80% de las vacas van a estar por aquí, en lo que llamamos hipocalcemia subclínica. Los niveles por debajo de lo que hemos definido como normal,
pero en ausencia de signos clínicos de enfermedad. Como queremos reducir esta bajada de calcio en todas las vacas, porque lo consideramos por debajo de lo normal, decidimos suplementar con calcio. Ya que queremos suplementar con calcio, tenemos opciones infinitas. Tenemos la opción del intravenoso, del subcutáneo, del oral, en distintas formas. Podemos elegir distintas fuentes de calcio, distintas dosis. Así que mi objetivo en las próximas diapositivas es un poco presentaros qué es lo que dicen los estudios acerca de la suplementación de calcio y daros algunos detalles de parámetros en los que tal vez fijaros a la hora de decidir con qué suplementar, cuándo suplementar y cosas así. Como ha explicado Noelia, la suplementación del calcio intravenoso casi que lo dejamos para las hipocalcemias clínicas. No queremos alterar el balance de calcio en vacas que no tienen hipocalcemia clínica. Y ahora voy a hablar del calcio subcutáneo. La suplementación de calcio subcutáneo está poco estudiado, tal vez porque es un poco más tedioso o exige más manejo esta vía de suplementación, o porque personas o veterinarios como el Dr. Etzel, que ya lo ha mencionado hoy Noelia. El Dr. Etzel es un profesor de la Facultad de Veterinaria de Wisconsin y es reconocido a nivel nacional. Es un veterinario de referencia aquí en Estados Unidos. Y como él dice en una de sus publicaciones, las inyecciones subcutáneas de calcio son irritantes, pueden causar necrosis tisular y su administración, la administración de calcio, debería limitarse a 1,5 gramos de calcio por sitio de inyección. Esta restricción implica que para las pautas de suplementación que os resumo en esta tabla, harían falta entre 5 y 10 pinchazos para lograr la administración de estos gramos de calcio. Tal vez por eso es una estrategia menos estudiada. Aquí en esta tabla os resumo 3 estudios que he seleccionado para presentaros hoy. Los he seleccionado en base a criterios como la relevancia en términos del tamaño de muestra, que tuvieran un amplio número de vacas en el estudio y diseño experimental. El primer estudio se realizó en la Universidad de Irán. Noelia es también colaboradora de este estudio y evaluó 3 tipos de tratamientos. Uno administrando 7,6 gramos de calcio el día del parto, el otro administró 15,2 gramos y el siguiente fueron 2 dosis de 7,6 gramos al parto y 12 horas después. Otro estudio en Cornell evaluó la suplementación subcutánea de una sola dosis de 10,7 gramos de calcio y el siguiente estudio se llevó a cabo en la Universidad de Guelph, en Canadá, y evaluó 2 dosis de calcio subcutáneamente administradas, 9,5 gramos. Como podéis ver indicado con el asterisco, estos estudios fueron parcial o totalmente financiados por la marca comercial, pero quería destacar que esto es distinto de cuando los estudios los realiza la propia marca comercial. Estos estudios se llevan a cabo en universidades, hay un acuerdo entre la marca comercial y la universidad, pero lo llevan a cabo grupos de investigación ajenos a la marca comercial. Además de estos estudios, para luego ser publicados, pasan también por la revisión de otros científicos que aseguran que el diseño experimental es correcto, el análisis de los datos, de manera que da cierta confianza mirar hacia estos datos. Aquí os presento los efectos en calcemia de estos estudios. En la figura de la izquierda tenemos los resultados de la Universidad de Irán. En el eje de las Y, la concentración de calcio sérico. En el de las X, el tiempo relativo al parto. Aquí es donde ellos administraron la primera dosis de 7,6 gramos de calcio o la dosis de 15,2 gramos de calcio. Como podéis ver, los niveles de calcio aumentan en comparación al grupo control, que es esta línea que va por aquí debajo sólida. Aumentan en menor medida, como se puede esperar, en las dosis de 7,6 gramos en comparación a la dosis de 15,2 gramos. En el segundo día posparto, administran su segunda dosis de 7,6 gramos de calcio. Es esta línea discontinua que se mantiene bastante estable en los niveles de calcio. Y como podéis ver, el segundo día posparto, las 48 horas posparto, tanto el grupo que recibió 15,2 gramos de calcio como el que recibió las 2 dosis de 7,6 gramos de calcio tienen unos niveles de calcio por encima del grupo control, mientras que estos niveles ya son similares con los que recibieron una sola dosis de calcio subcutáneo. En la figura de la derecha tenemos el estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Cornell. Con la línea roja tenéis el tratamiento subcutáneo de calcio. Es una figura similar a la que ha presentado Noelia antes, pero incluye calcio subcutáneo en vez de intravenoso. Ellos administraron los 10,7 gramos de calcio en el momento del parto. Como podéis ver, esto incrementa la concentración de calcio en sangre,
pero esta después disminuye y a las 24 horas posparto tenemos una concentración similar de calcio entre las vacas control, que están representadas con la línea negra, y las vacas suplementadas con calcio subcutáneo. Lo interesante, sin embargo, es qué efectos tenemos en producción de leche, reproducción o salud, y para ello he creado aquí una figura que resume los resultados que han observado en estos estudios. En general, ninguno de los estudios encontró efectos estadísticamente significativos, y lo que podéis ver en esta figura, que es una figura comúnmente utilizada para resumir los efectos de varios estudios cuando tenemos un outcome en común, lo que representa es la media de diferencia de leche por día, de kilogramos de leche por día, entre los grupos suplementados y los que están sin suplementar. Los puntos representan esta media de diferencia, quiere decir subtraer la media tratamiento-control. Si esta diferencia cae a la derecha del cero, estamos favoreciendo la suplementación, quiere decir que producen más leche de media las vacas que están suplementadas en comparación a las que no. Y lo que podemos ver también con estas barras son los intervalos de confianza. Así que, aunque más o menos pudiéramos pensar que las medias caen a la derecha del cero y favorecerían la suplementación, no podemos estar seguros de ellos porque si veis los intervalos de confianza cruzan de lado a lado al cero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si miramos el estudio de la Universidad de Cornell, dice que las vacas que se suplementan, la diferencia en producción de leche entre las vacas suplementadas y sin suplementar es de menos 1 kilogramo o más 1,5 kilogramos. El primer contraste del estudio de Irán dice que la diferencia entre las vacas suplementadas y sin suplementar es de menos 3,5 kilos a más 4 kilos. Con lo cual, como podéis ver, no hay ningún resultado concluyente y por ello no son estadísticamente significativos los resultados de ninguno de estos estudios. En reproducción, solo 2 estudios evaluaron los efectos y ninguno de ellos encontró efectos estadísticamente significativos. En salud, un estudio, el que se realizó en la Universidad de Irán, encontró efectos positivos en metritis y endometritis. En esta tabla podéis ver las 3 enfermedades y sus incidencias y los 4 tipos de tratamiento del estudio. He resaltado en color verde los resultados que fueron estadísticamente significativos. Como podéis ver, para las vacas que recibieron las 2 dosis de 7,6 gramos de calcio al parto y a las 12 horas después, la incidencia de metritis fue más baja en comparación al grupo control. Aquí tenéis 36% para el grupo control, en comparación a 18% para el grupo tratado. También disminuyó la incidencia de endometritis clínica, 62% para el grupo control, en comparación al 35% para el grupo tratado. Y después, los 3 tratamientos disminuyeron la incidencia de endometritis subclínica. Como podéis ver, por encima del 10% más baja en los grupos tratados. Otro de los estudios, el que se realizó en la Universidad de Cornell, encontró efectos en mastitis, pero estos efectos eran condicionales al potencial productivo. ¿Qué quiere decir condicionales al potencial productivo? En general, no observaron efectos en salud, sin embargo, cuando se fijaron en distintas poblaciones de vacas, vieron que las vacas que tenían un potencial productivo alto, que durante la lactación anterior habían producido más que la media del rebaño, tenían un 56% menos probabilidad de tener mastitis si se suplementaban con los 10,7 gramos de calcio al parto. Y por último, el estudio de Canadá no observó ningún efecto en salud. Así que, como podéis ver, hay posibilidad de que haya efectos positivos, pero estos efectos no se han observado en todos los estudios que se han realizado. Con lo cual, en conclusión, acerca del calcio subcutáneo, podría ser, tiene potencial de beneficiar a nivel de salud, pero nos hace falta más investigación. Tenemos que ver si estos resultados son resultados de un solo estudio o si se pueden replicar y podemos tener tranquilidad de que en caso de aplicar estos tratamientos a nuestras vacas, en nuestras granjas, observaríamos el mismo tipo de efecto. Ahora voy a continuar con la suplementación oral de calcio. Esto fue gran parte de mi tesis doctoral y, como ya ha mencionado Alexandra, este es más estudiado, más que el calcio subcutáneo tal vez, porque de nuevo el doctor Etzel lo recomienda para tratar las vacas con hipocalcemia subclínica. También puede ser porque es más sencillo de administrar, sin embargo, hay que tener en cuenta que no está libre de riesgos. Podemos causar neumonías por aspiración, traumas en la faringe, que lleven a disfagia, inflamación, enfisema subcutáneo
y al sacrificio o muerte del animal, que hablando de vacas frescas, definitivamente es un outcome que no queremos, totalmente indeseado. Mi experiencia suplementando bolos de calcio, di más de 1000 bolos y ni perdí la cuenta, es que si lo haces con cuidado, no hay problema. Pero aquí hay una gran costumbre de suplementar oral todo tipo de pastillas a las vacas frescas y sí que me dio tiempo de ver vacas en las granjas con papadas hasta aquí que terminan yendo a matadero. Si la persona que está administrando los tratamientos orales no se entrena porque consideramos que administrar algo oral es algo fácil, podría ser fácil, pero hay veces que la vaca no ayuda, la vaca forcejea, si tú forcejeas con ella es cuando le puedes dañar. Pues bueno, si es una estrategia a aplicar en las granjas, tal vez convendría asegurarse que la persona que va a administrar el calcio recibe un entrenamiento corto, no hace falta muchísimo, pero bueno, que se le orienta un poco para evitar estos daños cuando queremos en realidad ayudar a la vaca. El calcio oral se basa en la absorción pasiva de calcio desde el tracto digestivo, por lo que queremos proporcionar grandes cantidades de calcio de manera oral que lleguen al tracto digestivo donde sea este disponible para la absorción. Por ello nos interesa cuál es la fuente de calcio que usamos, porque no todas las fuentes de calcio son igual de solubles y no van a permitir la absorción pasiva de calcio. También queremos que llegue una suficiente cantidad de calcio al tracto digestivo, de manera que se crea un gradiente de concentración entre el tracto digestivo y el líquido extracelular, y este calcio se absorbe de manera pasiva desde el tracto digestivo hasta el líquido extracelular y la sangre. Este es el principio en el que se basa la suplementación de calcio oral. Como he mencionado, es importante fijarnos en la fuente de calcio y para eso he seleccionado este estudio que compara 3 fuentes de calcio distintas que se utilizan comúnmente en los productos de suplementación oral, el fluoruro cálcico, propionato cálcico o carbonato cálcico. En este estudio se administraron 50 gramos de calcio de estas 3 formas y lo que observaron, como podéis ver con la línea roja, es que el cloruro cálcico es el que aumenta en mayor medida los niveles de calcio en sangre. Es probablemente el principal componente de la suplementación oral de calcio, por lo menos en los bolos, que el propionato cálcico aumenta también los niveles de calcio, aunque en menor medida, pero parece que los mantiene más estables a lo largo del tiempo. Y en este estudio no observaron ningún efecto en el calcio sanguíneo con el carbonato cálcico, por lo que ellos concluyeron que el carbonato cálcico no es una fuente de calcio muy soluble y no contribuye particularmente al incremento de calcio en sangre. Además de su solubilidad, he destacado algunas propiedades de estas formas de calcio. El cloruro cálcico es también acidogénico. Acidogénico quiere decir que contribuye a la disminución del pH sanguíneo, cosa que es también favorable en términos de aumentar la proporción de calcio que está disponible para las células, pero también es abrasivo. Por eso, normalmente algo que se administra de forma líquida o gel no va a tener cloruro cálcico para evitar la abrasión de las vías altas. El propionato cálcico, aunque menos soluble, tiene otra propiedad que nos puede interesar en las vacas recién paridas, es glucogénico. Y el carbonato cálcico lo que hace a nivel de acidificación es el efecto contrario al cloruro cálcico. Aumenta el pH sanguíneo. Para el calcio oral tenemos distintas formas de administración. Podemos administrarlo de forma líquida y esto puede ser administración forzada con una bomba de infusión o podemos dejarlo para consumo voluntario. Podemos administrar geles o pastas y podemos administrar bolos. Como he mencionado, mi trabajo se centró en los bolos, así que me voy a centrar ahora en hablar de estudios que suplementan calcio oral en forma de bolo. Aquí os resumo de nuevo 5 estudios que he seleccionado con los mismos criterios que los del calcio subcutáneo. Y de nuevo, como podéis ver, las pautas de suplementación son distintas entre los 5 estudios, pero en todo caso se centran en las 12-24 horas posparto por los motivos que hemos discutido al principio. El estudio de Cornell, que evaluó también el calcio subcutáneo, tenía su tratamiento de calcio oral con 43 gramos de calcio el día del parto y 12 horas después. Otro estudio de Cornell evaluó el efecto de una sola dosis de calcio durante las primeras 24 horas posparto. Después el estudio de Florida, que es el mismo grupo que ha presentado Noelia, aquel que introdujo el punto de corte de 8,5 para la hipocalcemia subclínica, evaluó un tratamiento con 86 gramos de calcio el día del parto, 86 al día siguiente.
e incluso un tratamiento que continuó esta suplementación con 43 gramos de calcio hasta el día 4 posparto. El doctor Etzel, en su estudio, evaluó 2 dosis de 43 gramos de calcio en el día del parto y al día siguiente, y nosotras en nuestro estudio evaluamos la suplementación de 50 a 60 gramos de calcio el día del parto y de nuevo al día siguiente. En esta tabla también podéis ver con los asteriscos indicados los estudios que fueron total o parcialmente financiados por la marca comercial. Aquí los efectos en calcemia de esta suplementación oral de calcio. La figura de la izquierda es la del estudio de Cornell, que administró una sola dosis de 54 a 64 gramos de calcio en el día del parto, y ellos no observaron efectos significativos en la concentración de calcio. Quiere decir que no fueron capaces de detectar un cambio en calcemia tras la administración de una sola dosis de calcio. En la figura de la derecha tenemos el estudio de Florida, del grupo de Santos, y lo que podemos ver es que tras la administración de los 86 gramos de calcio, los dos grupos que lo recibieron incrementaron la concentración de calcio en sangre en comparación al grupo control, que es estas figuras blancas. Recibieron aquí la primera dosis, la segunda dosis, están más altas que el grupo control, y luego uno de los tratamientos, como mencionaba antes, mantuvo la suplementación. Estos cuadrados fueron suplementados también con 43 gramos de calcio a día 2, 3 y 4. Sin embargo, como podéis ver, esto no llevó a diferencias en calcemia. Quiere decir que extender la suplementación después de los primeros 2 días posparto no tuvo efectos en calcemia para las vacas que siguieron recibiendo bolos de calcio. Aquí los resultados de nuestro estudio. En el eje de las Y, la concentración de calcio, en el de las X, el tiempo relativo al parto. Nosotras administramos las 2 dosis de calcio y cogimos muestras de sangre justo antes de administrar cada dosis y 1 hora después, y también a los 2 días en leche. En rojo tenéis el grupo tratamiento y en azul el grupo control. Como podéis ver, 1 hora después de administrar la dosis de calcio, estos bolos, así como los usados en el resto de los estudios que estoy presentando, son mayoritariamente de cloruro cálcico, así que veis el rápido aumento en la concentración de calcio en sangre en las vacas que tratamos. Disminuye a las 24 horas posparto, pero todavía es más alto la concentración de calcio en las vacas tratadas que en las vacas control, y aumenta de nuevo cuando suplementamos con la segunda dosis. Aquí destacar el grupo control en relación a la pregunta de Pablo de antes. Esta dosis, la primera dosis la administramos en la zona de maternidad, con lo cual las vacas estaban por su cuenta después de recibir el bolo, pero la siguiente dosis la administramos cuando las vacas ya estaban en el corral de las vacas recién paridas, y mantuvimos las vacas cerradas en el comedero durante esta hora de intervalo. Les cerramos justo en el momento que se ofreció comida fresca y les dimos nuestro bolo, esperamos 1 hora y cogimos la siguiente muestra. Pues aquí tenéis el resultado de las vacas estar 1 hora cerradas en el comedero. Y yo imagino pues que porque no estaban ahí, estuvieron comiendo. Era comida recién ofrecida y pasaron 1 hora comiendo estas vacas control. Podéis ver cómo aumentó el calcio en sangre en 1 hora para las vacas que estaban no recibiendo calcio oral, simplemente en el comedero, con acceso a comida fresca. Cuando miramos la concentración de calcio a los 2 días en leche, parece que hubo una inversión aquí en las líneas. Las vacas tratadas estaban por debajo de las vacas control. Sin embargo, el número de vacas que tenemos en este día, el número de vacas que muestreamos a este día es más bajo, y aunque parece indicativo, no fueron estadísticamente significativas estas diferencias. Sin embargo, ver esto nos hizo preguntarnos y mirar en más detalle los datos, de manera que decidimos ver cómo se comportaban las vacas que antes de darles calcio no tenían hipocalcemia subclínica, vacas que estaban por encima de 8,5, las podéis ver por encima de la línea, vacas que tenían normocalcemia según el Dr. Goff, y si miramos por abajo, las vacas que tenían hipocalcemia subclínica. Como podéis ver, el cambio en la concentración de calcio de las vacas normocalcémicas tras administrar la dosis de calcio, de nuevo el grupo de tratamiento sigue siendo la línea roja, fue mínimo. Esto fue 1 hora después de la primera dosis, nada que ver con el aumento que vemos en las vacas con hipocalcemia subclínica. Así que, como podéis ver, cambios mínimos en vacas normocalcémicas en comparación a hipocalcémicas, y sobre todo parece que las responsables de esa inversión que veíamos en la figura anterior
fueron las vacas normocalcémicas a las que les dimos calcio oral en el momento del parto. Aquí sigue siendo lo interesante qué efectos observamos en producción, reproducción o salud, así que de nuevo he creado una figura que resume los efectos en producción de leche de estos estudios que he mencionado. A nivel general, ninguno de los estudios encontró efectos estadísticamente significativos a nivel de grupo. Como podéis ver de nuevo, las diferencias de medias en unos estudios caen a la derecha del 0, en otros caen a la izquierda, pero los intervalos de confianza cruzan siempre de lado a lado el 0. En el estudio de Cornell, la diferencia de nuevo menos 1 kilogramo hasta más 1,5 kilogramos. En nuestro estudio, algo similar, la diferencia en producción de leche va de menos 1 kilogramo a más 1 kilogramo. Así que estadísticamente nada es significativo a nivel de grupo. Sin embargo, lo que estos estudios observaron es que si miramos subgrupos de vacas, si en vez de mirar al conjunto nos fijamos en distintas características y vemos cómo reacciona cada una de estas vacas, podemos identificar subgrupos de vacas que reaccionan de manera diferente. El estudio de Cornell identificó que las vacas con una gestación más larga de 277 días, ya sean multíparas o primíparas, si recibían suplementación oral de calcio, producían más leche. Aquí de nuevo he resaltado en verde lo que se considerarían efectos positivos, en rojo lo que se considerarían efectos negativos. Este grupo también identificó como un grupo de vacas que se beneficiaba de la suplementación, las primíparas que tenían una condición corporal por encima de 3,5. Ellas también produjeron más leches y se suplementaban con calcio. El estudio de Florida identificó como factor condicionante a la respuesta de la suplementación oral el potencial productivo de la previa lactación, y ellos detectaron también un subgrupo de vacas que no se beneficiaba de esa suplementación. Las vacas que tenían un potencial productivo por debajo de la media del rebaño, las vacas que en la previa lactación produjeron menos que la media, si se suplementaban con calcio oral, produjeron 2 kilogramos de leche menos por día que las vacas que estaban por encima de la media del rebaño, que al suplementarse con calcio oral produjeron cerca de 3 kilogramos más de leche por día. Así que de nuevo algo en lo que uno tal vez se quisiera fijar a la hora de suplementar. El doctor Etzel también observó como factor condicionante la previa producción de leche. Vacas con un alto potencial productivo se beneficiaban, y nosotras observamos como factor condicionante. Hay que decir también que nuestro estudio fue en vacas Jersey, mientras que los otros estudios fueron con vacas Holstein, que el factor condicionante fue la duración de la lactación previa. Aquellas vacas que tenían una lactación previa más larga que el 75% del rebaño, si las suplementábamos con calcio, producían más leche por día que las mismas vacas si no las suplementábamos. En conclusión de esta tabla, cada estudio identifica subgrupos distintos. Nos damos cuenta que a nivel general no vemos efectos, pero si nos fijamos en detalle, hay tanto vacas que se benefician como vacas que no se benefician. Lo que puede ser que conduzca a los efectos en general no estadísticamente significativos, y esa variación de -1, +1, porque hay vacas que les viene bien y vacas que no tan bien. Aquí los efectos en reproducción. De nuevo, en general, ninguno de los efectos encontró efectos estadísticamente significativos a nivel de grupo. Esta figura es similar a las anteriores, pero en vez de presentar una diferencia de medias de producción de leche, estoy presentando el riesgo relativo de preñez tras el primer servicio. Un riesgo relativo que cae a la derecha del 1 por encima de 1 significa que es un mayor riesgo de preñez tras el primer servicio, aunque riesgo suena como algo malo, en este caso sería algo bueno. Si tiene más riesgo de preñez, tenemos más probabilidades de que la vaca quede preñada. Por debajo del 1, disminución del riesgo de preñez, algo negativo de la suplementación. Aquí, como veis, los riesgos relativos en los distintos estudios caen a derecha e izquierda del 1, y de nuevo los intervalos de confianza van desde algo que estaría favoreciendo al grupo control a algo que favorece al grupo tratamiento. Así que nada concluyente. De nuevo, los estudios observaron efectos al segregar los datos. En este caso, el estudio de Cornell observó que vacas multíparas con un periodo de secado corto, si recibían suplementación de calcio oral, tenían de 7 a 29% menos probabilidad de concepción durante los primeros 150 días en leche. Y el estudio de Florida observó que vacas multíparas, si se suplementaban, tenían un 20% más de preñez tras el primer servicio, mientras que las primíparas, si se suplementaban con calcio,
la preñez tras el primer servicio caía en un 40%. De nuevo, como podéis ver, los subgrupos son distintos en los estudios, los efectos observados también varían en los estudios, pero resaltan la importancia de fijarnos en información de la vaca antes de decidirnos a dar la suplementación de calcio. ¿Quién quiere disminuir un 40% la preñez en primíparas? Si estos efectos fueran reales y no solo se observan en un estudio, tal vez queríamos plantearnos suplementar o no suplementar a primíparas. Para los efectos en salud, los efectos a nivel de grupo se observaron en metritis por el estudio de Florida, aquí abajo. Ellos observaron que la suplementación oral de calcio casi doblaba el riesgo de metritis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este estudio incluyó un 50% de vacas con alto riesgo de metritis y un 50% de vacas con bajo riesgo de metritis. Así que era un estudio muy enfocado a mirar metritis y particularmente diseñado para ese outcome. El resto de estudios no encontraron efectos en metritis. El estudio de Cornell vio efectos en mastitis condicionales al potencial productivo. Vacas que tenían un potencial productivo por encima de la media, si recibían suplementación oral de calcio, tenían menos riesgo de metritis. El mismo grupo en Cornell para el desplazamiento de abomaso vio un beneficio en vacas cojas. Vacas cojas suplementadas con calcio oral tenían menos posibilidades de terminar desarrollando desplazamiento de abomaso, y de manera similar para la retención de placenta identificó otros subgrupos: condición corporal de multíparas, número de lactación, edad del primer parto de primíparas, mastitis. Aquí vemos otro grupo que puede ser que nos estaba beneficiando de la suplementación, las vacas primíparas con una edad del primer parto por debajo de la mediana. Si las suplementamos no responden adecuadamente, al menos en este estudio. Y luego, para la combinación de enfermedades, observaron que la suplementación de vacas de segundo parto aumentaba el riesgo del conjunto de enfermedades en comparación a la suplementación de vacas de 3 o más partos, que disminuía el riesgo del conjunto de enfermedades. Así que, como podéis ver, bien variados los resultados en la literatura, distintos subgrupos de riesgo identificados. Y en conclusión, ¿qué podemos decir del calcio oral? Podemos decir que podría ser que tiene potencial de ser bueno para producción, incluso reproducción o salud, pero queremos reevaluar a qué vacas lo administramos y cuándo. Para terminar, un caso de hipocalcemia clínica en una ternera. Es broma, esto no es una hipocalcemia clínica en ternera, es una foto de mis prácticas en Lugo. Las hice con Lucusvet, así es que no sé si alguno de los que nos está escuchando hoy me llevó de granja en granja hace unos años. Si alguno estáis aquí, estaré encantada de saludaros. Y con esto, gracias por vuestra atención y estaremos contentos de responder cualquier pregunta. Quería decir gracias a los 40 participantes que todavía están en la charla. Nos hemos extendido un poco más y disculpa por eso, pero esperemos que haya sido productivo. Gracias por vuestra exposición, ha sido muy clara. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ha sido muy clara y una exposición, yo creo que nos servirá un poco a todos para nuestro día a día. Si la gente tiene alguna duda, pues es el momento de preguntarla. También nos gustaría facilitar a todas las personas que atendieron a la charla o las que la van a ver en línea nuestros datos, y nos pueden comunicar por email y hacernos preguntas. O si las quieren dejar ahora escritas en el chat. Hay una pregunta. Gracias, Joaquín. Serafín También nos gustaría... nos está solicitando...
Te bajo la mano. que Pensaba nos quería. gustaría... Rodrigo, ¿podía añadir algo ahora? Sí, por supuesto. Nos gustaría también si alguno de los veterinarios que ha participado en la ponencia se atreve a compartir experiencias ahora por escrito en el chat o por email de sus experiencias, bien usando bolos, usando calcio intravenoso, calcio subcutáneo, granjas en las que haya tenido casos en los que sospechaban igual de hipocalcemia subclínica, cómo lo resolvieron, qué factores de riesgo consideraban. A nosotros esas experiencias nos sirven porque nos ayudan también a aprender y también las podríamos compartir con el grupo. Después, si nos las cuentan individualmente, podríamos después enviaros a vosotros un poco las preguntas y respuestas y comentarios. Ainhoa también ha estado trabajando en un boletín de ANEMBE y va a hacer varios boletines de ANEMBE en el tema de la hipocalcemia y os animamos a, si queréis también os los podemos facilitar para distribución dentro del Colegio de Veterinarios, porque entendemos que no necesariamente todos los miembros del Colegio de Veterinarios sois miembros de ANEMBE. Y otra cosa que queríamos decir, que igual no quedó súper claro en el tema que ha trabajado Ainhoa de suplementación de bolos de calcio, ahora mismo la investigación de hipocalcemia se está centrando en buscar la definición de hipocalcemia, pero no solo buscando un punto de corte, sino buscando el periodo crítico donde debemos detectar el calcio. Pensábamos que estaba muy claro que era 48 horas entre parir y 48 horas, pero ahora estamos reevaluando si realmente ese es el punto crítico que mejor se asocia con efectos negativos, con asociaciones negativas en producción y reproducción. Y bueno, nada más que si nos compartís, muchas gracias por la oportunidad de haber estado aquí y por la experiencia. Rubia se ha tenido que marchar, por eso no está ahora. Tenemos 3 preguntas, si queréis os la formulo. La primera es de Jesús de la Iglesia y pregunta, hipocalcemias en mitad de la lactación, en media lactación, perdón, 1 o 2 meses, como problemas de rebaño, ¿alguna experiencia tenéis? No, yo no la tengo, no sé si no tienes algo que añadir tú. Yo lo he escuchado casos de hipocalcemia en medio de la lactación y era un caso bien curioso, lo asociaron al final a la inclusión de grasas en la dieta. Añadieron, no sé si ven, un poco más aceites que lo que solían añadir y parece que esto interfirió con la absorción de calcio de la dieta y terminaron teniendo hipocalcemias clínicas en las vacas. No sé si eso es algo que tú puedes identificar en ese rebaño, que haya cambiado la dieta en esos términos. No se me ocurre Y Jesús nos puede comentar, no sé si Jesús nos puede comentar un poco su experiencia, porque si nos hace esa pregunta es probablemente porque haya vivido un caso, si nos puede contar el contexto de esa experiencia. José Manuel Valle os pregunta, ¿por qué se ven tantos efectos negativos en la suplementación en primíparas? La verdad no lo sabemos, pero una de las cosas, como mostró Ainhoa en la gráfica de nuestro estudio, donde dividimos vacas normocalcémicas y vacas con bajos niveles de calcio, las vacas suplementadas, al final, si les aportamos calcio cuando no lo necesitan, y las primíparas no son de las vacas, el grupo de vacas que tienen problemas de hipocalcemia subclínica, como la definimos hoy, igual lo que estamos haciendo simplemente es parar la movilización de calcio a través del intestino, la absorción de calcio intestinal, la movilización a nivel de hueso, y entonces estamos generando un efecto negativo, pero no sé, no, tú tienes más experiencia si puedes añadir. Pues nada, simplemente lo de la calcemia, que es más alta en primíparas, luego también la acidificación parece que tiene efectos distintos en primíparas que en multíparas y los bolos de calcio oral, como en la figura que ha mostrado Noelia, disminuyen el pH y eso tal vez tiene un impacto distinto. También por ese motivo no se usan sales aniónicas en primíparas. Pero exactamente cuál puede ser el motivo en concreto, más que especular que puede venir por esas vías, no sé añadir. Con respecto a lo que os... Sí. No, digo que Jesús ha aportado ha comentado, más información. Vale, pues coméntala tú, sí, perdón.
No, en el caso de Jesús, que parece ser que ha visto hipocalcemias al mes o 2 meses de las vacas parir, pero han respondido a los bolos y no lo asoció a cambios de dietas y lo vio en rebaños de alta producción. Es algo que Ainhoa creo que revisó la literatura en hipocalcemias en vacas en lactación y sobre todo, no sé las vacas que tú has evaluado, Jesús, si eran vacas de qué lactación, si eran de más de 3, de 2, 3, 4, 5. Y Ainhoa, no sé si quieres comentar un poco lo que tú has visto en papers antiguos. Tengo muchísima curiosidad de evaluar la hipocalcemia durante la lactación, me parece súper interesante esto que estás presentando. Y solo puedo pensar, no sé si la estrategia de ordeño cambiará en alguno de esos días o si puedes, igual que decía Noelia, que a veces lo asociamos con cambios de tiempo, el día que hay viento y las vacas no comen o cosas así. Nosotras tenemos un estudio bien interesante acerca de el ordeño y la hipocalcemia. Lo centramos en las horas posparto y lo que hicimos fue evaluar distintas estrategias de ordeño, ordeñar más o ordeñar menos y ver cómo esto afectaba las dinámicas del calcio. Entonces, no sé, solo se me ocurre echar otra pregunta al aire, algo con el ordeño o algo así, pero no hay mucha literatura que defina las hipocalcemias durante la lactación, la verdad. Ahora hemos realizado un estudio donde estábamos suplementando en vacas a partir de 100 días en leche aminoácidos protegidos, pero una de las cosas que buscamos es los minerales en sangre. Y en esas vacas entre 100 y 200 días en leche, algunas de esas vacas tenían niveles de calcio relativamente bajos. Eran pocas las vacas, pero algunas sí que tenían niveles por debajo de los recomendados. Estaban aparentemente, serían subclínicas porque estaba todo perfecto. No nos dieron signos clínicos. Una de las cosas interesantes que encontramos en este estudio, la lisina es un aminoácido protegido que se usa en humanos para favorecer la absorción intestinal de calcio en mujeres. Y en nuestro estudio encontramos una pequeña diferencia, pero significativa, aumentando el calcio cuando se les daban aminoácidos protegidos. Jesús os da las gracias. Pablo López Velando pregunta, últimamente se están metiendo fósforo en las raciones debido a falta en los forrajes. ¿Y cómo puede influir un exceso de fósforo en la ración de secas, de vacas secas? ¿Se entiende sobre la hipocalcemia? Sí, sí. Yo casi, Pablo, prefiero dejar esta pregunta para más tarde. Si quieres, me mandas tu email y la contestamos. No sé si tú la quieres contestar ahora, Ainhoa. No, la verdad es que yo con el fósforo no he entrado en detalle y composición de las dietas. Y hay una... Jesús Mosquera pregunta, bueno, gracias por la presentación. ¿Casos de hipocalcemia en secado? ¿Tenéis datos? La pregunta es muy interesante. Yo no sé, cuando vosotros estabais dando los bolos en las lecherías, ¿tuviste la oportunidad de ver alguna hipocalcemia en secado? No son frecuentes en la literatura. La foto con la que hemos terminado La última foto. Es una vaca seca en el corral de preparto a la que estaban suplementando calcio intravenoso por hipocalcemia clínica. No tenemos datos, no hemos recogido información al respecto, pero existe. Ahí está la prueba en la última foto. Y la verdad es que no soy familiar del todo en qué puede ocasionar esas hipocalcemias preparto. No sé si son vacas que están produciendo el calostro de una manera más rápida que compañeras y por eso su demanda de calcio llega antes que las del resto. No tengo del todo claro qué puede explicar esas hipocalcemias preparto. Lo que Manuel, nos estuvimos fijando en algunos de los productos comerciales. Uno de los productos comerciales que se usan en España, que nos dio uno de los 3 veterinarios que os entrevisté, no recuerdo ahora cuál era, creo que era el Calibol, pero no estoy 100% segura, recomienda incluso empezar a dar los bolos al preparto. Por eso, porque debe, ya para empezar a prevenir, pero realmente no hay investigación de si se debe de empezar preparto.
una de las cosas es que hay poca investigación en muchas de las estrategias. No sé si os quedó claro que los bolos se fabricaron. Creo que empezaron a sugerir a partir de los años 60 pasar de la botella de calcio inyectable a empezar a dar calcio de manera oral, y los bolos de calcio se desarrollaron en las últimas décadas, se pusieron en el mercado, y después de estar en el mercado es cuando se empezó a hacer la investigación, y los estudios que ahí nos están mostrando son estudios de la última década, si os fijasteis en los años. Que realmente, ¿cuál es la mejor dosis y pauta de administración? Que ahora mismo la estamos refiriendo al parir y a las 24 horas, realmente está basado un poco en poca ciencia. José Sí, Manuel, puedo recomendar, la verdad, José Manuel. se me adelantó la pregunta. Les pregunta, dice, según la información que habéis comentado, ¿cuál es la pauta adecuada de suplementación de calcio? Y yo añadiría, ¿y a partir de qué, en qué animales lo usaríais? ¿Por sistema o no? Por sistema no, esto Vale. sí que lo respondería casi por seguro, no le daría por sistema a todas las vacas. Yo estoy bastante convencida que la razón por la que no vemos efectos a nivel de grupo es porque a unas vacas les ayuda y a otras no. Entonces tenemos que intentar minimizar al menos a las vacas, suplementar vacas a las que no estamos ayudando. Definitivamente primíparas es muy probable que nos estemos adelantando mucho con suplementarlas, porque hay que tener en cuenta que estos subgrupos que se identifican en los estudios, por ejemplo, efectos en salud eran beneficiosos para vacas primíparas con una condición corporal por encima de 3,5. Esto era un grupo del 3% de las vacas en ese estudio. Son grupos muy pequeños de vacas. Entonces, ¿cuánto entramos en seleccionar unas vacas y no otras? Yo no suplementaría sistemáticamente, a nivel general veis que no hay efecto, y si hay que elegir algún subgrupo de vacas, mantendría lo de vacas multíparas, 3 o más. Estas serán probablemente las vacas con un potencial productivo más alto, que ya se ha identificado en algunos estudios, pero la verdad es que creo que hay todavía opción para estudiar y encontrar cuál es la mejor estrategia de suplementación, que ahora mismo parece que no la tenemos encontrada. Yo creo que tenemos que entender mejor primero qué es la hipocalcemia subclínica. Tengo la percepción de que entendemos que es una enfermedad, una condición, la hipocalcemia subclínica, y para mí es más un signo. Es lo mismo que los NEFAS y los VHS, y quizás debamos de integrar más información a la hora de tomar decisiones que simplemente basándonos en niveles bajos de calcio. Es lo mismo que ocurre con los cuerpos ketónicos. Simplemente porque una vaca esté produciendo mucha leche y tenga alta movilización de grasa, alta movilización de cuerpos cetónicos, igual no debemos de intervenir, porque cada vez que hacemos una intervención no necesariamente estamos ayudando. En este caso, incluso a veces fallamos en pensar las intervenciones, cómo estresamos al animal, porque para darles el calcio oral las tenemos que ir a atrapar, les tenemos que cambiarles el manejo que le estamos haciendo a diario, y igual no nos merece la pena. Hay otra pregunta más. Serafín Pereira Díez comenta que se comente algo sobre hipocalcemia en terneras, si tenéis alguna experiencia. Yo no tengo personalmente, Noelia, no sé. No la tengo, pero seguro que él la tiene. No sé si después nos lo quiere comentar ahora o si no más adelante. ¿Y en qué basamos su diagnóstico? El diagnóstico de hipocalcemia, pues el clínico, veis la vaca caída que responde al calcio, a la suplementación de calcio, y el diagnóstico, si te refieres a la subclínica, vuelve a lo que mencionaba Noelia. ¿Cómo definimos hipocalcemia subclínica? Hay estudios muy interesantes, pero se está viendo solo recientemente, que demuestran que tener bajos niveles de calcio alrededor del parto no es tan problemático si la vaca se recupera, que el problema viene si 2 días después los tienes bajos. En terneras en concreto no sé
cuál puede ser, pero bueno, al final el diagnóstico de la subclínica es una muestra de sangre, medir el calcio, la concentración de calcio y que tú mismo tengas un punto de corte que te diga esto es subclínico, está por debajo de lo normal o no. Y el problema con ese punto de corte ahora mismo es que no tenemos muy claro, está muy extendido el uso del 8 y el 8,5, pero de ahí a que estén muy apoyados por la literatura en términos de este punto de corte determina que la vaca va a funcionar peor, no está tampoco tan claro. Si la pregunta del diagnóstico de hipocalcemia en ternera era en terneras, no sé, me imagino que sí, el Sí, sí. diagnóstico. Sí, si hay bajos niveles de calcio, es porque el calcio no está llegando a la sangre. No está llegando a la sangre puede ser porque el animal no esté comiendo y puede ser un signo de algo más. O sea, la vaca tiene o la ternera tiene otra enfermedad y deja de comer, deja de absorber calcio y consume más calcio del que está entrando en el sistema. Pudiera ser una explicación también. O puede ser algún problema, otro problema de interferencia entre minerales en la ración. La verdad es que yo no he leído acerca de ese tema, pero si nos da más información la persona que comentaba esto, igual podemos buscar en la literatura algo más. Y alguno de los compañeros que todavía está aquí en la charla, igual también tiene algunas otras observaciones similares. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, si os parece, concluimos aquí. Decir que habéis colgado en el chat vuestros correos electrónicos que están a disposición de los veterinarios participantes, si quieren haceros alguna pregunta más, y que esta charla, bueno, pues se colgará en el Colegio de Veterinarios y estará disponible también durante un mes para poder visualizarla las veces que uno quiera. Gracias de nuevo por vuestra participación y Gracias a todos los asistentes y especialmente por las preguntas y la interacción. vale, y hasta otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, buenas tardes.